Previously, en el universo cinematográfico de Marvel. El Thanos juntó todas las piedritas del infinito, se las puso en un guante y chasqueó los dedos. Y todos nuestros héroes desaparecieron como lágrimas en la lluvia. Todo menos los protagonistas, que serán los encargados de solucionar este desastre. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, finalmente, Avengers Endgame. Estos seres sobrevivientes estaban lo más tranquilos en su casa pensando qué hacer con Thanos, cuando de repente cae la Capitana Marvel con un regalo, Iron Man, que está cansado, flaco y recaliente. Ahí dicen, che, vamos a la casa de Thanos a cagarlo a trompadas. ¿Y dónde vive Thanos?, pregunta el Capitán América. Yo sé dónde vive, dice la chica azul. Y ¡fium!, se van todos para allá. Mientras tanto, en otro planeta, Thanos estaba lo más tranqueta en su planeta viviendo como un jubilado, haciéndose la sopa y usando una camiseta. Hasta se hizo un espantapájaros y todo. Pero la tranquilidad le dura poco porque ¡pum! Cae la muchachada y Thor le corta el brazo. Tarde, Thor, tarde. La cosa es que le piden las pedritas del infinito y Thanos le dice que no las tiene, que las hizo mierda. Y la muchachada no le cree, dice que son todas patrañas. Patrañas. Pero no, dice la verdad. My father is many things. A liar is not one of them. Perhaps I treated you too. Tarde, Thor, tarde. La cosa es que Thanos muere. Adiós, Thanos, que la fuerza te acompañe. Y así, todos tristones y sin esperanza, la muchachada se va y la película podría haber terminado ahí. Pero no. 5 años después, la Tierra se fue acostumbrando poco a poco a vivir sin la mitad de su población. El Capi lidera un grupo de autoayuda. Me llamo Barney y soy alcohólico. Iron Man está casado con la Pepper y vive en el campo con su hija. I love you 3000. Scarlet lidera algunos Avengers a través de un Skype muy sofisticado. El de las flechas va por la vida matando japoneses. Thor está barbudo y con sobrepeso jugando al Fortnite. El Fortnite. Y Hulk está todo el día convertido en Hulk. Y es re famoso. Todos ellos tienen algo en común. No siguieron el consejo de las chicas. Nunca hay que perder la fe. Porque la perdieron la fe. Perdieron las esperanzas de revertir lo que pasó en la película anterior. Y está bien, qué sé yo, ya pasaron 5 años, ya fue. Y al que no le gusta, que se joda. Pero, una simpática ratita es la que les va a dar una nueva esperanza. Paul Rudd, que así como salvó Friends cuando estaba en su decadencia, también va a salvar a la humanidad. Pasa lo siguiente, un rato antes de que Thanos chasquee los dedos, Paul Rudd se metió en el mundo cuántico. Y como los que estaban con él desaparecieron, nadie lo pudo sacar de ahí. Pasó 5 años en el mundo cuántico, aunque para él fueron solamente 5 horas. Entonces va y le dice a los muchachos, muchachos, si hacemos alguna movida con esto de la cosa cuántica, seguramente vamos a poder solucionar todo el quilombo. Entonces se van a la casa de Iron Man y le dicen, Iron Man, construite una máquina del tiempo para viajar al pasado. No, ni en pedo, le dice Iron Man, estoy acá retranca con mi hija, no me rompan las pelotas. Ya pasaron 5 años, supérenlo. Pero después él estaba lavando los platos lo más tranqueta cuando de repente vio una foto con Spider-Man que no sé por qué tiene en la cocina y piensa, me parece que mis amigos tienen razón. Tengo que construir una máquina del tiempo. Sí, eso lo haré. Construiré una máquina del tiempo. Y así, sin mucho esfuerzo, la construye. Se va con la muchachada y le dice, estaba parado en la orilla del sanitario colgando un reloj. La porcelana estaba húmeda, me deslicé, golpeó mi cabeza contra el lavamanos y al despertar tuve una revelación. Una imagen en la cabeza. Una imagen de esto. Esto es lo que hace posible viajar por el tiempo. muchachada, tengo la máquina del tiempo. Podemos hacer lo que queramos. Bueno, lo que quieren no, porque en este universo se manejan las mismas leyes de viajes en el tiempo que en Dragon Ball Z. Si viajan al pasado y matan a Thanos de bebé, se crea un universo paralelo sin Thanos, pero el universo de Marvel seguiría exactamente igual. Entonces el plan no es cambiar nada del pasado, sino viajar a diferentes puntos de la historia, agarrar las piedritas del infinito, usarlas para revivir a la mitad del universo, volver a viajar al pasado y dejar las piedritas donde estaban. Not a great plan. Para viajar al pasado van a usar unas partículas cuánticas de Michael Douglas. La cagada es que tienen justito para ir y volver una vez. Y para saber a dónde tienen que ir, hacen toda una investigación para averiguar dónde estaban las piedritas. Y me encanta que ellos tengan toda la tecnología del mundo, pero Scarlet usa un anotador. Ahora sí, con el plan aprendido lo más bien, con una poco equitativa división de grupos, con los objetivos claros, con la máquina del tiempo que fabricó Iron Man y con unos trajes super cancheros, empieza la aventura para salvar el mundo a través del tiempo. Es el año 2012, sale a la venta la Wii U, se estrena Get Lucky de Daft Punk, The Artist gana el Oscar a Mejor Película, muere el Flaco Spinetta, se estrena Fortnite Show y se desarrollan los eventos de Avengers 1.
A este año viajan el Capitán América, Iron Man, Hulk y Ant-Man. Una de las piedritas está en el palo de Loki, y para conseguirla, el Capi se hace pasar como un infiltrado de los nazis de Hydra diciendo la frase clave. Eres la enfermedad y yo la cura. Lo cual modificaría significativamente los acontecimientos de Capitán América 2. Pero bueno, no es problema mío, ¿o no, Keanu Reeves? Certo. Y así el Capi se va a lo más tranqueta con la piedrita, pero, aparece el Capitán América de esa línea temporal a tener una super pelea de Capitanes América. Piedrita conseguida. La segunda piedrita la va a buscar Hulk a la casa del Tordo Raro, pero el Tordo Raro todavía no es tan raro, así que se la pide a Tilda Swinton. Y ella se la da, y ahí explican que después de usarlas la van a devolver a su espacio-tiempo para que no se rompa nada. Piedrita conseguida. Y la tercera piedrita está en el tercer acto. La están por conseguir, pero la cosa se complica y se la termina llevando Loki de esa línea temporal. Lo que modificaría mucho más toda esa línea temporal, porque con Loki suelto cambian muchas cosas. Pero bueno, no es problema mío, ¿o no, Keanu Reeves? Certo. La cagada con todo esto es que perdieron la piedrita. Entonces Iron Man se le ocurre viajar al pasado más pasado para agarrar la piedrita en los 70, aunque eso signifique usar las partículas que le quedan para volver. ¿Saldrá todo bien? Lo veremos más adelante porque ahora paso a otro grupo. Es el año 2013, Argo gana el Oscar a Mejor Película, BTS estrena su primer álbum, muere Jane Gandolfini, Jorge Bergoglio asume como Papa del Mundo y se desarrollan los eventos de Thor 2. En este año aparecen Thor y Rocket, y bueno, esta es la parte más aburrida porque casi no pasa nada. El mapache se afana la piedrita y Thor se afana el martillo dejando sin martillo al Thor de esa línea temporal. Y listo, acá se termina esa parte. Piedrita conseguida. Pasa a otro grupo. Es el año 2014, Alemania le gana 7-1 a Brasil. Muere Robin Williams, sale a la venta el iPhone 6, se estrena True Detective y se desarrollan los eventos de Guardianes de la Galaxia 1. En este año aparece la chica azul, Iron Man negro, Scarlet y el chico flechas. Estos dos últimos se van al planeta del señor Smith nazi cabeza roja sin nariz, y los otros dos se quedan ahí esperando a que aparezca Chris Pratt con la piedrita. Aparecen, lo desmayan y se roban la piedrita. Piedrita conseguida. Después se van. Pero, acá es donde la cosa se complica, porque la cabeza de esta chica azul entra en contacto con la cabeza de la chica azul de esa línea temporal. Y el Thanos de esa línea temporal se entera de todo lo que pasó a lo largo de todas las películas del universo Marvel. Entonces secuestra a la chica azul y se roba las partículas para viajar en el tiempo. Mientras tanto, en otro lado, Scarlet y el tipo de la flecha llegan al planeta del señor Smith cabeza roja nazi sin nariz, y acá es donde yo me pregunto quién carajo hizo la división de equipos. ¿Por qué los héroes más fuertes se fueron a Nueva York en una época que ya conocían? Y los únicos dos que no tienen poderes fueron al espacio a un planeta desconocido. A Scarlet no se le ocurrió decir, che, la concha de sus madres, por lo menos mándenme a Hulk. De hecho, tendría más sentido porque lo único que hizo Hulk fue charlar con una pelada. O sea, eso lo podía haber hecho el chico flechas. Y si Hulk iba con Scarlet tenía más lógica y de todas formas se daba el efecto de sacrificar un ser querido. Ah, sí, porque pasa eso. Uno de los dos se tiene que morir para obtener la otra piedrita. Y quien muere es Scarlet. Scarlet, la amiga de todos, la que siempre hizo el aguante, la que estuvo siempre peleando, metiendo tiros, estrenando peinados nuevos y viviendo un montón de aventuras que quedarán para siempre en nuestros corazones. Recuérdame, aunque tengo que mirar, recuérdame. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. Ella con su triste canto te acompañará. Recuérdame. Adiós Scarlett Johansson, que la fuerza te acompañe. Piedrita conseguida. Y ahora con el último subgrupo. Es el año 1970, muere Jim Morrison, nace Luis Miguel, estalla el caso Watergate, se anuncia la separación de los Beatles y Jill está investigando el tercer acto. Ahí aparece el Capitán América y Iron Man que, sin muchas complicaciones, se llevan el tercer acto. El Capi se cruza con su exnovia y después se cruza con un rejuvenecido digitalmente Michael Douglas, a quien le roba unas partículas que de pedo estaban ahí y de pedo también sirven para viajar en el tiempo. Y Iron Man se cruza con su padre cuando era joven. Si alguna vez llegan a tener hijos y uno de ellos cuando tenga 8 años accidentalmente quema la alfombra de la sala, no sean tan severos. De acuerdo.
Y después de toda esa movida, vuelven al presente. Piedrita conseguida. Todos vuelven al presente con las piedritas del infinito. La cosa es que no se entiende muy bien cómo Iron Man fabrica un guante para usar las piedritas. Hulk se lo pone, chasquea los dedos y la mitad del universo reaparece. Y nos enteramos porque la Germu de Tiraflechas lo llama por teléfono. Y acá, sí o sí, me tengo que hacer preguntas que jamás obtendrán respuesta. ¿Por qué el chico Flecha sigue teniendo el mismo número de celular y la misma compañía que hace 5 años, teniendo en cuenta que seguramente si desapareció medio mundo, la empresa dejó de funcionar? ¿Cómo funciona el guante? ¿Chasqueas los dedos y pasa lo que querés que pase? ¿Qué va a pasar con el mundo ahora que aparecieron de golpe millones y millones de personas de un segundo para el otro? ¿Aparecen exactamente en el mismo lugar donde desaparecieron? Este helicóptero se estrelló porque desapareció el piloto, o sea que cuando el piloto apareció en el aire, cayó y murió. ¿Dónde van a vivir las millones de personas que aparecieron de golpe? Porque pasaron 5 años, seguramente ya en sus casas vivan otras personas. ¿De qué van a trabajar? ¿Cómo se reactiva toda la economía? ¿Spider-Man vuelve al colegio? ¿Cómo se reactivó el ciclo lectivo tan rápido? No me entran en la cabeza la cantidad de preguntas que me genera todo esto. Lo que hizo Thanos en Infinity War estuvo mal, pero esto es peor. O sea, tendrían que hacer una serie para explicar todo esto. Pero por ahora son preguntas que jamás obtendrán respuesta. ¿Está claro? Ok, polilla. La cosa es que todo se solucionó y la película podría haber terminado ahí. Pero no, porque Thanos del pasado viajó al futuro. ¡Uy, qué mal! Porque se dio cuenta que eliminar a la mitad del universo fue un error. ¡Qué bien! Y cree que lo mejor es usar las piedritas del infinito para eliminar todo el universo. ¡Qué mal! Pero las piedritas del infinito tienen benzoato de potasio. ¡Qué mal! ¿Ya puedo irme? Entonces aparece el Capi, Iron Man y Thor para tener su revancha, la super pelea final. Los Avengers del presente contra Thanos del pasado. That's awesome! Y una vez más, pierden. Y no le pueden ganar a Thanos. Y encima cae todo el ejército de Thanos a romper todo. Y van a romper todo, Y todo se termina ahí. Todo perdido. Pero. Just a little girl. I asked my mother, what will I be? Whatever will be, the future's ours to see. Avengers, gracias a que están todos en un grupo de WhatsApp donde el Doctor Strange escribió, che, manden ubicación que les abro unos túneles, aparecieron en el campo de batalla para tener la super batalla más final y más batalla y más ultraviolenta de la historia de Marvel. Avengers! Assemble. Y mientras se desarrollaba toda esta pelea, había otras escenas tipo Looney Tunes donde los personajes se van robando el guante con las piedritas. Al final lo agarra Thanos y una vez más pasa lo peor. I am inevitable.
Iron Man, en un rápido e imperceptible movimiento, le robó todas las piedritas y se las puso en su guante. Y con un chasquido nuestros héroes se convierten en los campeones. La cagada con todo esto es que Iron Man muere. Iron Man, un tipo con guita, alcohólico y conflictuado, que al igual que el actor que lo interpreta, tuvo una segunda oportunidad protagonizando la primera película del universo Marvel. Y a partir de ahí, vivió un montón de aventuras que quedarán para siempre en nuestros corazones. Recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. Ella con su triste canto te acompañará. Recuérdame. I am Iron Man. Adiós, Tony Stark, que la fuerza te acompañe. La cosa termina con el velorio de Iron Man y con el Capi que se va a recorrer el tiempo y el espacio para devolver las piedritas. Pero no vuelve. El Capi no vuelve, aunque en realidad sí vuelve, pero viejo, porque cuando devolvió todas las piedritas decidió quedarse en el pasado con su novia, haciendo que no tenga sentido que esté en esa línea temporal, porque al quedarse con Peggy abrió otro universo paralelo. Además, ¿qué hace ahí sentado? ¿Cómo entró? ¿Se va a quedar sentado como un pelotudo, esperando a que sus amigos lo vean? Qué sé yo, no importa, porque con este bonito baile termina de una vez y para siempre Avengers, la saga del infinito. Datos que serán de vital importancia para el desarrollo de la fase 4. 1. El tipo de Bordeaux no revivió porque murió en circunstancias diferentes y el guante es como Shenlong, tiene sus propias reglas. 2. Scarlet tampoco revivió aunque el Capi haya devuelto la piedrita del alma, porque la cosa funciona como un videoclub. En el videoclub, cuando devolves la película, no te devuelven la plata. 3. La amiga de Thor quedó como la reina de Asgard y Thor se fue a jugar con los Guardianes de la Galaxia. 5. El Capitán América negro heredó el rol del Capitán América y Capitán América pelo largo le dio su aprobación, pero para mí que se quedó recaliente. Qué sé yo. Bueno, nos vamos. Esto fue Avengers Endgame resumido así nomás. No te vayas de acá sin pegar una me gusteada, y una suscribida, y una compartida, y una retuiteada, y seguime en Instagram que tengo Instagram, y seguime en Twitter que tengo Twitter, y después de hacer todo eso, hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Yeah! Buenas noches.